habrán muchas naciones que aún ha sido difícil que el Evangelio llegue. Pero damos gracias al Señor porque también hay muchos misioneros alrededor del mundo, no solamente colombianos, sino de muchas partes, que han ido y están en muchos países también, hablando de la palabra del Señor, hablando del mensaje de Cristo. Amén. Me tocó, o me dice el pastor, que predicara sobre esta línea de misiones. Y quiero empezar diciendo una frase que hay por ahí también que dice: todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero nosotros no podemos olvidar nuestra historia, porque si nosotros como pueblo de Cristo olvidamos nuestra historia, ¿qué? Desaparecemos. Entonces hoy voy a referirme a la historia de la iglesia. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la tierra? Dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? ¿Hasta hoy? Hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras de Cristo en la tierra. Comisionar, dar un mandato, dar una orden. ¿A quiénes? ¿A quiénes fue en esa ocasión? A sus discípulos. Id y haced discípulos. En otro evangelio, en Marcos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Quién podía imaginarse tal cosa? ¿Quién podía imaginarse que con estas palabras de despedida, ni en sueño podían esperarse que esa doctrina cristiana llegaría hasta el fin del mundo? Que su doctrina traspasara ríos, montes, mares, valles, nieve, desiertos, hielo. Ellos no tenían ejército, no tenían cañones, no tenían armas. Y con todo y eso vencieron. Porque todo cuanto es capaz de imaginar la maldad del hombre fue esgrimido contra esos 12. Todo lo que un hombre puede imaginar en maldad fue esgrimido contra ellos. Y sin embargo, las puertas del Hades no prevalecieron. En el mundo todo cambia. Todo. Cambian los enemigos de Cristo, pero no cambian su odio. En el mundo todo cambia. Las naciones han perecido. Los reinados han caído. Las doctrinas de sabio han desaparecido, han estado relegadas como trastos viejos. Todo se pone pálido. Todo se deteriora. El palacio de mármol se derriba.
Aquí en Medellín, por ejemplo, había una casa que se llamaba la Casa del Millón y hoy ya está destruida. Todo cambia, todo se derriba. El manto de púrpura de los reyes se cae en harapos. Las glorias terrenas pasan como el humo. Tan solo este libro no se deshace en polvo. Tan solo este libro no se deshace en polvo, como si él tuviera un alma celestial. Este libro es la zarza que arde y que no se consume. Amén. Es la zarza que arde y que no se consume. La misma zarza que vio ¿quién? Moisés. La zarza que no se consumía, hoy la tenemos nosotros, gracias a Dios. La zarza que no se consume, que arde y no se consume. Esta zarza, como lo cantábamos ahora, es tesoro para el pobre. Esta zarza es rocío para el afligido. Esta zarza es luz para el ciego. Esta zarza es el camino de oro de la sabiduría. Esta zarza es fuente para las almas sedientas. ¿Por qué? Porque a la vera del camino, al lado de ella, está Jesucristo con la copa en la mano para dar de beber. Al lado de ella está Jesucristo con la copa para dar de beber. El agua que calma todo. Y no es el agua bendita la que hablamos, no. El agua de Cristo. El agua de la vida. Él está al pie para dar de beber. Por eso la Escritura dice que Él da de beber al sediento. Bienaventurado aquel que oye estas palabras. Bienaventurado. Pero ¿cómo oirán aquellos sin haber quien les predique? Dice la Escritura. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Dice la Escritura. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán? Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta zarza, ¿cuántos la leemos? Cuando iniciábamos el culto esta mañana leímos un versículo. ¿Cuál fue? Primera de Corintios 1, del 20 al 30, ¿cierto? Pero leemos el 21. El 21 dice: el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Le agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Con la locura de la predicación, de que se predicara ¿qué? La doctrina de Cristo. Y leíamos: porque a los de allá la predicación de nosotros es locura, y a nosotros le tememos a que nos llamen locos. Pero la Escritura no dice. Y nosotros nos ponemos a preguntar: ¿pero qué tenemos que predicar? ¿Qué predicamos? Y el mensaje es sencillo. Según la Escritura, el mensaje es sencillo. Y nos preguntamos: ¿qué tan sencillo puede ser? Es predicar lo que nosotros hemos conocido.
¿Y qué hemos sabido? Que Dios fue manifestado en carne, ¿o no? Eso lo hemos sabido. ¿Qué predicar? Que Cristo fue muerto, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Y qué predicar? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque así le plació al Padre. ¿Y qué predicar? Que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Y qué predicar? Que Jesucristo un día volverá. ¿Por qué? A juzgar al mundo con justicia, dice la Escritura. Es sencillo el mensaje. Y es tan sencillo que miren, el primer mensaje de evangelismo que se hizo en el mundo fue sencillo. Pedro levantó su voz y dijo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con las maravillas y señales y prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. El mensaje fue sencillo. Y dice la Escritura que 3,000 fueron bautizados. Y nosotros le ponemos bemoles a nuestro mensaje. Y el mensaje es claro y corto. Somos pecadores. Jesucristo murió por ti. He sido asesino. Jesucristo murió por ti. Porque dice: aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesucristo fue Señor, porque así le plació a Dios Padre. Pablo se convierte al cristianismo y dice la Escritura que empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Cristo era Hijo de Dios. Esa era la predicación de Pablo. Mateo escribe su evangelio para probar que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se realizaron en Cristo. Juan escribe su evangelio y, como dice él, con el fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. El mensaje es sencillo. Ir y predicar a todas las naciones este mensaje. No hubo nadie tan osado, tan codicioso de poder que se atreviese a dar tal orden y tal mandato en el mundo. Ni Alejandro Magno ni nadie. Solo Cristo. Y los apóstoles de Cristo esparcen el fuego santo por todo el mundo. Y los apóstoles de Cristo, no hay poder que los detenga. ¿Cuántas veces se intentó resistirles? Cualquier medio era bueno para atacarlos, para resistirlos, para sofocarlos. Pero nada fue suficiente. Nada. Ni las tormentos, ni las fieras, ni las hogueras, ni las flechas, ni las espadas, nada fue suficiente para detener la doctrina de Cristo. Y es la historia de la iglesia. Nada. Tertuliano escribió, un
escribió: somos de ayer y ya lo llenamos todo. Las milicias, los templos de ellos estaban ya vacíos, porque la doctrina de Cristo llenaba todo. Pero siempre nuevas y nuevas luchas los acosaron. Emperadores, sabios, letrados, militares, poetas, novelistas, filósofos, oradores, políticos, todos se han conjurado contra la doctrina cristiana, pero en vano trabajan. En vano trabajan. ¿Por qué? Porque el cuchillo se mella, la espada cae de manos del verdugo, la pistola se encascara, el lápiz le falta tinta, el papel se deshace, la voz no se escucha, pero la roca queda en pie y el árbol sigue creciendo. Gloria a Dios. Por aquellos que firmemente lanzan la palabra de Dios a las naciones, aquellos por los cuales nosotros llegamos a conocer, personas dentro de la iglesia evangélica interamericana, personas como Roberto Sutherland, como Guy Leroy, como Mildred, de las que a mí me tocó conocer, personas que después de allí salieron y eran como Florencia Cavender, Mariano Bahamonde, Joaquín Espinosa, todos ellos perteneciendo a nuestra iglesia evangélica interamericana, por los cuales muchos conocimos. El árbol sigue creciendo y Cristo lo dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, siempre tendrán enemigos, pero también dijo, y aquí está lo hermoso: no temáis, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de vuestro Padre daros el reino. No temáis. Vendrán herejes que destruyen la túnica de Cristo. No teman. Esparzan el evangelio. Vendrán quienes ataquen y hagan de vosotros escarnio. No teman. Hablen del evangelio. Vendrán quienes firmen leyes y sentencias. No teman. Hablen su evangelio. Vendrán sanguijuelas que les quieran chupar de sus almas el amor de Cristo. No teman. Siembren la semilla. Esparza la semilla, como cantábamos ahorita. La cosecha está lista. Siempre nuevas luchas. No teman, mi pequeño rebaño, porque agradó a Dios daros el reino. Cada baño, después de cada baño de sangre, la doctrina de Cristo se yergue vencedora. Galerio, Nerón, Diocleciano, Maximiano, Daja, todos ellos queriendo intentar destruir la iglesia, destruir la doctrina. El uno hace medallas y aparecen escritas esas medallas donde dicen para la destrucción del pueblo cristiano. Juliano, el más temido de todos, bañó en sangre la iglesia. Pero después de cada baño de sangre, la doctrina de Cristo se levanta victoriosa. Es nuestra historia. ¿Y por qué se levanta victoriosa? Porque hubieron hombres que hablaron la doctrina de Cristo sin temor.
y para ellos fue el reino de los cielos. Y para nosotros está la promesa. En un tiempo los enemigos de la iglesia eran Nerón, como decía antes Diocleciano, toda esa gente. Y hubo quien lo resistiera con la palabra de Dios. Después de ellos los enemigos fueron los bolcheviques, los francmasones, los masones, los de la Rosa Cruz. Y hubo quienes los combatieron. Hoy por hoy son las leyes las que nos están matando. A las que tememos son los sabios, son los políticos que no tienen temor de Cristo. Pero gloria a Dios, se levantan también políticos que tienen el temor de Dios y que esas leyes pueden ser hechas bajo la lupa divina. Hoy son esas leyes que nos hablan de que hay pequeños rebaños que son más importantes que la familia. Y según la Biblia, la familia es más importante que esos rebaños. De todas formas atacan la iglesia de Cristo. ¿Cuántos años se regó la sangre del cristiana en el suelo? Severo ordenaba, el cristianismo tiene que ser ilícito. Pero después de cada baño de sangre, reitero, la iglesia de Cristo se yergue victoriosa. Hay una historia dentro de toda esta historia. Juliano fue el emperador que más sangre derramó cristiano. Y él decía que tenía que acabar con ellos. Y una vez le preguntó a uno de los esclavos o a uno de los que había cogido que era cristiano y le dijo: ¿dónde está el Galileo ahora? Y le respondió el hombre: está cortando madera para hacer tu ataúd. Y después de eso, Juliano, ya muriendo en pleno campo de batalla, coge arena con su sangre y la tira hacia arriba con un grito de desesperación cuando dijo: has vencido, Galileo. Porque Cristo siempre vence. Y no tiene ejército. Cristo siempre vence. Y no tenemos arma. Cristo siempre vence. Por eso Él dijo: y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La historia de la iglesia. Por eso también dice la Escritura: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Hoy estamos perdiendo quien predique esas cosas. Hombres como Hudson Taylor, Luis Palau y muchos ellos. Incluso tuvimos, gracias a Dios, que Él vence siempre, gente como Calvino, gente como Lutero, gente como Arminio. Todos ellos también, que vieron que esta era la zarza que ardía y no se consumía. Y por eso nosotros hoy podemos decir que somos salvos, porque hasta el sol de hoy la palabra de Dios se yergue victoriosa. Cristo decía: porque yo estoy con ustedes hasta el fin
Sí, hermano Areiza. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos nos avergonzamos? ¿Cuántos no sabemos defender la palabra? ¿Cuántos no sabemos hablar de ella? Y como decía al principio, el mensaje es sencillo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados, para que usted